Le entregaron al animal más débil y despreciado como el símbolo definitivo de su humillación, sin imaginar que sobre ese lomo no cabalgaba hacia el olvido, sino hacia una leyenda que cambiaría el destino de un reino para siempre. Si las historias sobre el poder de la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El aire gélido de la Sierra Madre cortaba la piel como una navaja de obsidiana, pero el joven apache no sentía el frío. Cada fibra de su ser estaba concentrada en el sonido casi imperceptible de los cascos de su caballo sobre la piedra suelta. Se movían en la oscuridad profunda, balanceándose en un sendero traicionero que serpenteaba por la pared de un cañón, un pasaje tan estrecho que el abismo parecía intentar tragárselos a cada paso. Detrás de él, una fila silenciosa de mujeres y niños lo seguía, sus rostros marcados por el miedo, confiando sus vidas a aquel que había sido motivo de burla y al animal que era un reflejo de su supuesta debilidad. Allá abajo, en el valle, las fogatas del campamento de los soldados mexicanos brillaban como los ojos de un depredador al acecho, ignorantes de la huida que se desarrollaba muy por encima de sus cabezas, en un camino que consideraban intransitable. El caballo, viejo y cojo, se movía con una lentitud que habría sido fatal en cualquier otra circunstancia. Pero allí, en aquel sendero peligroso, su cautela era una bendición. Cada paso era deliberado, cada casco plantado con una sabiduría que solo años de supervivencia podían enseñar. El joven sentía la respiración controlada del animal debajo de él, una calma que se transfería a su propio corazón. Él sabía que los caballos más jóvenes y fuertes, los corceles orgullosos de los otros guerreros, se habrían aterrorizado, resbalado y hundido en el silencio eterno del abismo. En ese momento, la humillación que le habían impuesto se revelaba como la única esperanza de salvación. La debilidad, que todos señalaron con desdén, era la clave para la supervivencia de su gente, una fuerza silenciosa e inquebrantable que los guerreros más ruidosos jamás podrían comprender. El recuerdo de la burla ardía en su mente, tan vívido como las estrellas frías en lo alto. Recordó el círculo de guerreros, sus risas presuntuosas, cuando el jefe del clan, con una mirada de decepción, le asignó a Sombra, el caballo que todos pensaban que estaba a un paso de la muerte. Nacoa, como lo llamaban, había argumentado en contra del ataque frontal que los más viejos planeaban. Habló de tácticas, de paciencia, de usar el conocimiento de la montaña a su favor, pero sus palabras fueron vistas como cobardía, la vacilación de un joven que no conocía la gloria del combate. Como castigo, se le negó un corcel de guerra y el honor de la batalla. En su lugar, le dieron el viejo caballo y la tarea de vigilar el campamento. Ahora, el glorioso ataque se había convertido en una carnicería y los valientes guerreros estaban muertos o capturados. La cobardía de Nacoa era la única razón por la que alguien todavía respiraba. Un sonido repentino rompió el tenso silencio. El llanto ahogado de un niño, rápidamente silenciado por la mano de su madre. El corazón de Nacoa se detuvo. Abajo, uno de los centinelas mexicanos levantó la cabeza, escudriñando la oscuridad de la montaña. Por un momento que pareció una eternidad, el destino de todos quedó suspendido en el aire. Pero el sendero era una sombra en la sombra, invisible para quien no conocía sus secretos. El soldado se encogió de hombros y volvió a calentarse junto al fuego. Nacoa soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y tocó ligeramente el cuello de Sombra. El caballo no movió un músculo en todo ese tiempo. Su inmovilidad era tan perfecta como la de la propia roca. Era como si el viejo animal comprendiera la fragilidad de ese momento, entendiendo que el menor relincho o paso en falso sería la sentencia de muerte para todos los que lo seguían.
La primera luz del amanecer comenzó a teñir el cielo de gris, un reloj implacable que anunciaba el fin de la protección de la noche. El sendero más adelante se volvía aún más estrecho, casi desapareciendo en una pared de roca desnuda. Era el tramo final y más peligroso. Nakoa no guió a Sombra, confió. Soltó las riendas, volviéndose uno con el ritmo lento y calculado del animal. Sintió los músculos del caballo tensarse, las patas buscando apoyo donde parecía no haber ninguno. Por un instante, una pata trasera resbaló enviando una lluvia de piedras al abismo y arrancando un suspiro colectivo del grupo. Pero Sombra se afianzó con un gruñido bajo y obstinado y dio el paso final que los llevó de una saliente peligrosa a la seguridad de una pequeña cueva escondida, camuflada por siglos de erosión. Dentro del refugio rocoso, el sonido del viento fue reemplazado por el eco de respiraciones jadeantes. Nakoa desmontó, sus piernas temblando de agotamiento y alivio. Pasó la mano por el cuello sudoroso de Sombra, apoyando la frente en la crin áspera del animal en un gesto de gratitud que las palabras no podían expresar. El viejo caballo permaneció inmóvil, un pilar de calma en medio del caos silencioso. Cuando Nakoa se dio la vuelta, encontró los ojos de las mujeres y los niños fijos en él. Ya no había lástima ni desprecio en sus miradas, solo un respeto recién descubierto, casi temeroso. Una de las ancianas, cuyo hijo había sido uno de los guerreros que más se burló de él, se acercó y le ofreció un trozo de pan de maíz seco de su propia bolsa, un acto simple que significaba todo. La humillación había muerto en el sendero de la montaña. Allí, en la penumbra de la cueva, un líder acababa de nacer. Nakoa aceptó el pan, partió un pedazo y se lo ofreció de vuelta a la anciana, quien asintió con los ojos húmedos. El resto lo comió lentamente, sintiendo la energía regresar a su cuerpo. En lugar de descansar, se volvió hacia Sombra, usando un trozo de su propio poncho para limpiar el sudor y el polvo del pelaje del animal. Verificó cada casco, cada articulación, con la delicadeza de un curandero. Los otros observaban en silencio, comprendiendo que aquel cuidado no era solo hacia un caballo, sino un reconocimiento sagrado al espíritu que los había salvado. Luego, Nakoa se arrastró hasta el borde de la cueva, oculto por las sombras, y escudriñó el valle. Como había previsto, el campamento mexicano estaba en un alboroto. Figuras corrían con antorchas, y el sonido distante de órdenes gritadas subía por la ladera. Habían descubierto la huida. La cacería estaba a punto de comenzar. Regresó al centro del grupo, cuyo miedo era palpable en el aire enrarecido. Su voz, cuando habló, no era la de un guerrero que clama por sangre, sino la de un guía que le susurra a la montaña. «Nos buscarán en las alturas», dijo, mirando a cada rostro. «Seguirán los senderos que llevan a los picos, esperando que huyamos hacia el cielo. Pero la montaña nos enseña que, para desaparecer, a veces es necesario descender a sus raíces». Señaló una grieta oscura en el fondo de la cueva, casi invisible. «Hay un camino allí, el lecho de un río antiguo que se secó. Lleva al corazón de la sierra, a un valle escondido que nuestros abuelos llamaban el soplo del espíritu. Hay agua y refugio. Es un camino difícil, pero es un camino que los soldados no conocen». No hubo preguntas, no hubo dudas. Solo el sonido de niños siendo levantados en brazos y bolsas siendo amarradas, todos listos para seguir al joven que hablaba con la sabiduría de los ancestros y al caballo que era su presagio. Este liderazgo silencioso que nace de la sabiduría y no de la fuerza es lo que mantiene encendida la llama de la esperanza. Si tú también crees en el poder de este tipo de valentía, deja un comentario apoyando el viaje de Nakoa y su gente. El descenso era más un arrastrarse que una caminata. Nakoa iba al frente, con una mano en la pared fría y húmeda y la otra sosteniendo las riendas de Sombra. El aire se
Volvió pesado, con el olor a piedra mojada y a siglos de silencio. La luz de la entrada de la cueva desapareció sobre ellos, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. Nadie hablaba. El único sonido era el de la respiración colectiva y el arrastrar de los pies sobre la grava. Sombra, una vez más, se adaptó. Se convirtió en los ojos y los oídos de Nakoa en la penumbra, deteniéndose antes de tramos con piedras sueltas, su cuerpo tensándose para avisar sobre un escalón repentino. El caballo, que en el sendero del acantilado había sido el equilibrio, ahora era el guía, un faro de instinto puro en el vientre de la tierra. Después de lo que pareció una vida entera en la oscuridad, el pasaje se abrió a una cámara más grande, pero el camino por delante estaba bloqueado por un derrumbe de rocas antiguas. Un murmullo de desesperación recorrió el grupo. El final del camino. Pero Nakoa, poniendo la mano en el cuello de Sombra para calmarse, recordó las historias de su abuelo. Examinó la pared de la izquierda, buscando una señal. Fue el caballo quien la encontró primero. Sombra dio un paso vacilante y empujó su hocico contra una cortina de raíces secas y tierra compactada, escondida en un hueco. Nakoa apartó el velo natural y reveló un estrecho pasaje lateral, un túnel de viento esculpido por el agua hacía milenios. No era el camino principal, pero era un camino. El viejo caballo no había encontrado un atajo, había encontrado la única salida. La vacilación duró solo un instante. El pasaje era tan estrecho que un hombre necesitaría pasar de lado. Para un caballo parecía imposible, pero Nakoa no veía un caballo, veía un espíritu de la montaña en forma de animal. No jaló las riendas, apenas tocó el flanco de Sombra y le susurró, como si hablara con un hermano. El viejo animal bajó la cabeza, su hocico probando la corriente de aire que venía del otro lado. Entonces, con una calma que desafiaba la lógica, dobló sus articulaciones delanteras y comenzó a moverse, no con fuerza, sino con una precisión milimétrica. El sonido de su cuero rozando la roca resonaba como un tambor lento y agonizante, pero no se detuvo. Cada movimiento era una lección de paciencia, una rendición a la forma de la tierra, hasta que su cuerpo emergió del otro lado, en la oscuridad continua. Uno a uno, la gente lo siguió. El pasaje los obligó a abandonar todo lo que no era esencial, dejando atrás sacos pesados y miedos antiguos. Al emerger, se encontraron no en un túnel, sino en una amplia galería descendente. Un soplo de aire fresco y húmedo, el primero que sentían en horas, tocó sus rostros como una bendición, y con él un sonido, tenue, distante, pero inconfundible. El murmullo de agua corriente era la promesa de vida, el corazón palpitante del valle escondido. Nakoa se detuvo, cerró los ojos y solo escuchó, dejando que el sonido lavara el cansancio de su alma. Miró a Sombra, cuyas orejas estaban giradas hacia adelante, fijas en la dirección de aquel susurro de esperanza. No habían escapado, estaban siendo guiados a un santuario. La banda sonora de la esperanza los guió por la galería final que se inclinaba suavemente hacia abajo. La oscuridad comenzó a diluirse, primero en un gris profundo, luego en un verde musgoso, a medida que una luz pálida y difusa crecía al frente. Emergieron no bajo el cielo abierto, sino detrás del velo de una cascada, cuyas aguas caían como una cortina líquida sobre la boca de la cueva, enmascarándola completamente del exterior. Atravesaron el velo de agua, un bautismo frío que lavó el polvo y el miedo, y pisaron un valle que el tiempo había olvidado. Era una copa de jade enclavada entre picos impenetrables, con un arroyo cristalino serpenteando por un prado de hierba alta y flores silvestres. El aire era dulce y vivo, era exactamente como las leyendas lo describían, el soplo del espíritu, un santuario intacto del mundo exterior.
mientras las mujeres y los niños corrían hacia el agua con lágrimas de gratitud, soltando exclamaciones de alivio que resonaban suavemente en el valle. Nakoa permaneció inmóvil por un instante, absorbiendo la visión. Su primer acto no fue beber o descansar. Guió a Sombra, cuyas fosas nasales se dilataban con los nuevos olores, hasta un tramo de hierba suave y verde cerca del arroyo. Allí le quitó la montura improvisada y las riendas, dejando al animal completamente libre. No era un amo cuidando a su montura, era un hombre honrando a un espíritu. Mientras el viejo caballo bajaba la cabeza para beber y luego pastar con una dignidad tranquila, Nakoa subió a una pequeña elevación rocosa. Sus ojos no veían solo la belleza del lugar, sino su estrategia. Las paredes del cañón eran su fortaleza, la cascada era su puerta secreta y el valle era su sustento. La huida había terminado, la supervivencia, un nuevo tipo de lucha, apenas comenzaba. Los días que siguieron no fueron de descanso, sino de un trabajo silencioso y determinado. Bajo el liderazgo tácito de Nakoa, el pequeño grupo se transformó en una comunidad. La anciana, cuyo nombre era Iliadi, organizó a las mujeres para recolectar hierbas comestibles y medicinales que crecían en abundancia en las laderas. Nakoa, con los pocos muchachos mayores, exploró los bordes del valle, mapeando las fuentes de agua, encontrando madera seca y reforzando refugios naturales bajo las salientes rocosas. Nadie daba órdenes, las necesidades dictaban las tareas, y la confianza en Nakoa era el cimiento que unía Enseñaba a los niños a leer los rastros de los pequeños animales y a escuchar el viento, no con las lecciones de un guerrero, sino con la paciencia de un hermano mayor. El valle, antes un refugio, comenzaba a convertirse en un hogar. Al caer la noche, cuando la primera fogata crepitaba en el centro del campamento improvisado, esparciendo calor y un sentimiento de pertenencia, Nakoa se apartaba. Encontraba a Sombra cerca del arroyo, el viejo caballo, una silueta oscura contra el brillo de las estrellas reflejadas en el agua. Apoyando la cabeza en el flanco tibio del animal, Nakoa cerraba los ojos. Pensaba en los guerreros caídos, no con amargura, sino con una profunda tristeza. Habían muerto por una definición de fuerza que los había cegado a la propia tierra en la que vivían. La verdadera fuerza, Nakoa ahora entendía, no estaba en la furia de la lanza, sino en la paciencia de la raíz que se aferra a la roca, en la sabiduría del agua que rodea el obstáculo. Era la fuerza que sentía, en la respiración tranquila del viejo caballo, un poder silencioso que no conquistaba, sino que perduraba. Esa tranquilidad fue interrumpida por los pasos suaves de Iliadi, la anciana. Se sentó a su lado, sin decir una palabra, y juntos observaron el valle por un largo momento. «Te llaman aquel que escucha a la montaña», dijo finalmente, su voz como el susurro de las hojas secas. «Honraste a nuestros ancestros al traernos a este lugar sagrado. Pero ¿qué haremos ahora, Nakoa? Los recuerdos de nuestros guerreros claman por justicia. Los jóvenes necesitan un propósito más allá de esconderse. ¿Viviremos aquí para siempre como espíritus en nuestro propio santuario?» La pregunta no era un desafío, sino una súplica. El peso de un futuro incierto depositado sobre los hombros de un joven que hasta hacía pocos días era considerado un paria. Nakoa desvió la mirada de Sombra y la fijó en la fogata lejana, un pequeño punto de luz y comunidad en la inmensidad. Sintió el peso de las palabras de Iliadi, la carga de cada vida que lo había seguido. «La justicia no vendrá del filo de un cuchillo, Iliadi. Esa es la lección que la sangre de nuestros hermanos nos enseñó», respondió, su voz baja y llena de una convicción recién descubierta. «Nuestro propósito ahora es volvernos más fuertes que aquellos que nos cazan, no en armas, sino en espíritu».
Vamos a aprender este valle como la palma de nuestras manos. Vamos a enseñar a nuestros hijos las canciones que el viento canta entre estos picos. Y cuando estemos listos, no saldremos a pelear su guerra, sino a demostrar que un pueblo no puede ser borrado mientras su historia aún sea contada. Nuestro santuario no es una tumba, es una cuna. Ilyadi miró el rostro joven de Nakoa, iluminado por la luz de las estrellas, y luego la silueta paciente de Sombra. En él vio la verdad de las palabras del muchacho. Sus guerreros, su propio hijo, habían sido como la tormenta, llenos de furia, ruido y un poder que se agota. Pero Nakoa y el viejo caballo eran como la montaña misma, que absorbe la furia del cielo y permanece de pie cuando la tormenta pasa. Ella asintió lentamente, una aceptación que venía de lo más profundo de su alma. Nuestros ancestros no solo hablaban de la gloria de la casa, dijo. Su voz, un hilo de humo en la noche fría. También cantaban sobre la semilla que duerme bajo la nieve, esperando su estación. Nos has recordado la canción que habíamos olvidado. Con eso, colocó su mano arrugada sobre la de él, un gesto que sellaba la transferencia de sabiduría y confirmaba su liderazgo. Las estaciones cambiaron y el valle se convirtió en la personificación de la visión de Nakoa. El miedo que antes se aferraba a los niños como un manto helado fue reemplazado por la curiosidad. Sus risas resonaban mientras aprendían a seguir los rastros de los conejos, a distinguir las hojas que curan de las que hieren y a tejer cestas fuertes con los juncos del arroyo. Nakoa no gobernaba con órdenes, sino con el ejemplo. Enseñó a los muchachos a crear arcos no solo para la caza, sino para la disciplina, y a las niñas a leer las nubes para predecir el tiempo. Sombra, el viejo caballo, se convirtió en un tótem viviente. Vivía libre, pero nunca se alejaba, y los niños lo adornaban con flores, tratándolo con la reverencia debida a un abuelo espíritu. La memoria de la masacre no desapareció, pero en lugar de convertirse en una herida de odio, se transformó en el suelo fértil de donde brotaba una nueva y resiliente fuerza. Pero la paz, por más profunda que fuera, era una manta corta que no cubría la inquietud creciente en el corazón de Nakoa. Un año entero pasó, marcado por la danza de las estaciones en el valle, y la comunidad era fuerte, pero Nakoa sabía que la ignorancia era un enemigo tan peligroso como los soldados. Necesitaba saber qué había pasado en el mundo que habían dejado atrás. Una mañana, sin alarde, comenzó sus preparativos. Llenó un odre con agua fresca, tomó un poco de carne seca y se acercó a Sombra, que pastaba tranquilamente. El caballo levantó la cabeza y lo miró con sus ojos viejos y sabios, como si ya supiera. Cuando Nakoa le puso la manta sobre el lomo, Ilyadi se acercó, no para cuestionarlo, sino para entregarle un pequeño amuleto de piedra pulida. «La montaña te guía», susurró, «y el espíritu del caballo te protege. Ve y trae de vuelta el conocimiento que nos mantendrá vivos». Rehaciendo el camino secreto a la inversa, Nakoa y Sombra emergieron de la cortina de la cascada al caer la noche. Se movieron como fantasmas por la sierra, evitando los senderos conocidos y siguiendo los caminos que solo los lobos y el viento recorrían. Durante 2 días viajaron hasta que Nakoa alcanzó una cumbre alta, un nido de águila que le daba una vista panorámica del valle donde estaba su antigua aldea. Lo que vio hizo que un nudo frío se formara en su estómago. El campamento transitorio de los soldados mexicanos había desaparecido. En su lugar se erguía un fuerte rudimentario, con muros de adobe y una torre de vigilancia desde donde una bandera extranjera ondeaba bajo el sol. Patrullas a caballo recorrían la tierra con una arrogancia de propietarios. No se habían ido. Habían venido para quedarse,
La huida no les había comprado la libertad, solo les había dado tiempo. Permaneció agachado detrás de una saliente rocosa, con sombra inmóvil detrás de él, hasta que el sol se puso y la luna fría bañó el valle con una luz fantasmagórica. Durante horas, Nakoa se convirtió en parte de la piedra, sus ojos mapeando cada movimiento allá abajo. Vio el cambio de guardia disciplinado, el brillo de las fogatas dentro de los muros y la ruta metódica de las patrullas que ahora trataban su tierra natal como un tablero de juego. Aquello no era una ocupación, era una raíz, una herida que no cerraría, diseñada para profundizarse y envenenar la tierra. La furia que esperaba sentir no llegó. En su lugar creció una claridad helada. El ataque frontal de sus guerreros no solo había sido tonto, había sido irrelevante. Habían intentado luchar contra una tormenta con lanzas, sin darse cuenta de que el verdadero peligro estaba en la inundación lenta e implacable que vendría después. Poco antes del amanecer, una de las patrullas regresó. No traían prisioneros de guerra, sino a dos familias de otro clan, atadas unas a otras, sus rostros una máscara de agotamiento y desesperación. Eran ancianos, mujeres y niños. Los soldados los empujaron a un corral improvisado fuera de los muros, tratándolos con la misma indiferencia con que tratarían al ganado. Nakoa vio a uno de los soldados arrancar un collar de cuentas del cuello de una joven y tirarlo al lodo, riendo. En ese momento, Nakoa entendió la verdadera naturaleza de esa guerra. No era por tierra o por recursos, era una guerra contra su existencia, un intento de borrar a su pueblo de la memoria de la montaña. El conocimiento que había venido a buscar era más terrible de lo que había imaginado. No bastaba con esconderse. Para sobrevivir, tendrían que convertirse en la montaña misma, invisibles, pacientes y capaces de tragarse a aquellos que profanaban su espíritu. Nakoa se retiró con la misma lentitud con que llegó, retrocediendo hacia las sombras como la marea que se aleja de la playa. No había prisa en sus movimientos, solo una finalidad terrible. Cada paso de sombra era ahogado por la tierra, y juntos se disolvieron en el paisaje, dejando atrás el fuerte como una herida purulenta en la tierra. La imagen del collar robado estaba grabada en su mente, un símbolo no de pérdida, sino de un deber sagrado. Ya no solo estaba protegiendo a los sobrevivientes, se había convertido en el guardián de una memoria que el enemigo pretendía borrar. El camino de regreso ya no era una huida, sino la primera marcha silenciosa de una guerra que se libraría no con gritos, sino con susurros, no en campos abiertos, sino en las grietas y los cañones que solo ellos conocían. Su llegada al valle se sintió antes de ser vista. El sonido de las risas de los niños disminuyó cuando atravesó el velo de la cascada, montado en sombra, su rostro una máscara de piedra tallada por las duras verdades que había presenciado. No convocó un consejo. En cambio, encontró a Iliadi cerca del arroyo, donde ella enseñaba a una niña a trenzar juncos. Esperó pacientemente hasta que la lección terminó y entonces, con voz baja y firme, le contó todo. El fuerte, las patrullas sistemáticas, las familias aprisionadas como ganado. No habló de venganza. Habló de una plaga que se extendía lentamente, una que no podía ser combatida con la furia del fuego, sino que requeriría la paciencia interminable del agua para erosionar la roca. Iliadi escuchó en silencio, su rostro arrugado, tan impasible como las piedras del arroyo. Cuando Nakoa terminó, no mostró miedo ni ira. En cambio, tomó una pequeña piedra lisa del agua, sintiendo su peso y su suavidad. Cuando llega la sequía, dijo, su voz tranquila como la corriente profunda, el grano no intenta luchar contra el sol.
Envía sus raíces más profundo, buscando el agua escondida. Nos has mostrado dónde está el agua. Ahora debes enseñarnos a beber sin que el sol note nuestra sed. Ella puso la piedra en la mano de Nacoa. No era un llamado a las armas, sino una confirmación. Su guerra no sería de confrontación, sino de sustracción. No añadirían su fuerza al enemigo, sino que le quitarían la suya, grano por grano, gota por gota, como la erosión silenciosa que derriba montañas. Esa noche, Nacoa reunió a los 5 jóvenes más ágiles y pacientes, no bajo el brillo de la fogata, sino en las sombras del borde del valle. No hubo discursos sobre gloria o venganza. Su lección fue el silencio. Los llevó a donde Sombra dormía, de pie e inmóvil. El enemigo hace ruido, susurró Nacoa. Sus pasos son pesados, sus voces son altas, sus fuegos son brillantes, se anuncian a sí mismos. Nosotros seremos lo opuesto, seremos el sonido de una hoja al caer, la sombra de una nube que pasa. Aprenderemos sus caminos, sus hábitos, sus debilidades. Ustedes no serán guerreros, serán los fantasmas de la Sierra Madre. Y Sombra, dijo, poniendo la mano en el lomo del caballo dormido, será su maestro. Él ha sobrevivido no por ser el más fuerte, sino por entender que la mayor fuerza es no ser notado. Su entrenamiento no fue con armas, sino con los sentidos. Nacoa les enseñaba a yacer inmóviles durante horas en la ladera de una colina, aprendiendo el patrón de las sombras y el lenguaje de los pájaros, que anunciaban la llegada de cualquier extraño mucho antes de que pudiera ser visto. Su tarea era seguir a Sombra por el valle de noche, una lección de humildad, pues el viejo caballo, con sus sentidos agudizados, siempre los percibía mucho antes de que se acercaran. No aprendían a luchar, sino a fluir. Sus primeros objetivos no fueron hombres, sino la certeza del enemigo. Una cuerda de silla de montar misteriosamente roída, una herramienta dejada afuera que desaparecía, un suministro de agua que se agotaba más rápido de lo normal por un minúsculo e imperceptible agujero en el odre. Eran actos tan pequeños, tan anónimos, que se convertían en la voz misma de la montaña, susurrando a los soldados que esa tierra no era de ellos y jamás lo sería. Al principio, dentro del fuerte, los incidentes fueron tratados con desprecio. El capitán Valerio, un hombre pragmático forjado en batallas convencionales, gritaba a sus hombres por descuido, duplicando las tareas de guardia y castigando cualquier error con severidad. Pero la disciplina no podía combatir lo que no tenía forma. El soldado que juraba haber atado firmemente a su caballo lo encontraba suelto por la mañana. El centinela que miraba hacia la oscuridad sentía un escalofrío inexplicable, como si la propia montaña estuviera conteniendo la respiración. Pronto, los susurros comenzaron alrededor de las fogatas. No hablaban de apaches, sino de fantasmas, de un espíritu de la montaña que resentía su presencia. La arrogancia de los conquistadores comenzó a erosionarse, reemplazada por una paranoia que azotaba más que el viento frío de la sierra. Eran un ejército armado hasta los dientes, sitiados por nada más que el miedo. El siguiente paso fue más audaz, un mensaje tejido con el hilo de lo imposible. En una noche sin luna, uno de los jóvenes aprendices de Nacoa, ágil como un lince, escaló la pared rocosa que daba a la parte trasera del fuerte, un lado que los soldados consideraban infranqueable. Se movió por las sombras del propio muro de adobe y con una paciencia que duró horas alcanzó el asta de la bandera. Al amanecer, cuando sonó la trompeta, los soldados que se formaron en el patio miraron hacia arriba y se congelaron. La bandera mexicana no estaba allí. En su lugar, atada delicadamente a la cuerda, danzando en la brisa de la mañana, había una única pluma de águila. No fue un acto de guerra, sino de soberanía. El mensaje era claro y aterrador. Podemos llegar a cualquier lugar. Lo vemos. Todo.
Esta tierra no les pertenece, solo los tolera. La furia del capitán Valerio fue una tormenta ciega. Gritó, amenazó y revolvió el fuerte, pero no había huellas que seguir, ni centinelas que hubieran visto algo. Era como intentar golpear la niebla. En su impotencia, dirigió su ira hacia los prisioneros, duplicando sus horas de trabajo y recortando sus ya escasas raciones. Pero no vio lo que Nacoa, observando desde una cumbre lejana, vio. No vio el momento en que un anciano en el corral miró al cielo y vio la pluma antes de que fuera arrancada. No vio el brillo que se encendió en los ojos de ese viejo, un brillo de reconocimiento y esperanza que fue silenciosamente transmitido de un prisionero a otro a través de una sola mirada. La pluma no había sido un mensaje solo para los soldados. Había sido una promesa para los cautivos. No han sido olvidados. La montaña todavía tiene guardianes. La provocación de la pluma de águila rompió la poca paciencia que le quedaba al capitán Valerio. Ciego por la furia y la humillación ante sus hombres, abandonó cualquier pretensión de una ocupación estratégica. Su orden, gritada en el patio del fuerte, fue simple y brutal: barrer la sierra. Las patrullas se duplicaron, no para vigilar, sino para destruir. Tenían órdenes de quemar cualquier refugio abandonado, envenenar pequeñas fuentes de agua y matar a cualquier animal de caza que encontraran. Su misión ya no era encontrar a los fugitivos, sino hacer la montaña tan estéril y hostil que ni siquiera un espíritu pudiera sobrevivir en ella. Sin saberlo, Valerio no le declaró la guerra a un pueblo, sino a la tierra misma, y sus patrullas, ahora más agresivas y ruidosas que nunca, dejaban un rastro de humo y arrogancia que era visible a kilómetros de distancia. Desde su puesto de observación, Nacoa veía los rastros de destrucción como cicatrices en el rostro de la montaña. No sintió ira, sino una profunda lástima por la ceguera del enemigo. Y entonces vio algo más. Los prisioneros, apaches, forzados a trabajos pesados alrededor del fuerte, comenzaron a comunicarse con él en el lenguaje secreto de las cosas simples. El anciano, cuyos ojos habían brillado con esperanza, encargado de apilar la leña recogida por las patrullas, comenzó a crear un mapa. La forma en que se disponían las pilas, la distancia entre ellas, el tipo de madera en cada una. Todo se convirtió en un código. Eran las rutas de patrulla, los horarios, el número de hombres. Nacoa, desde su nido de águila, leía la madera como un erudito lee un pergamino. Los prisioneros, en el corazón del campo enemigo, se habían convertido en sus ojos y oídos, transformando su cautiverio en un arma silenciosa que Valerio jamás podría concebir. Con el mapa de madera grabado en su mente, Nacoa eligió su terreno. Era un desfiladero estrecho, conocido como la Espina de la Serpiente, un pasaje que una de las patrullas más arrogantes usaba como atajo. Durante 2 días, Nacoa y sus jóvenes fantasmas trabajaron no con armas, sino con cuerdas y palancas de madera, preparando la montaña. No prepararon una emboscada, sino un abrazo de piedra. Cuando los 6 soldados entraron al desfiladero, riendo y quejándose del calor, un sonido bajo y profundo resonó, y una avalancha de rocas cuidadosamente liberada bloqueó el paso frente a ellos. Cuando se giraron en pánico para retroceder, otra avalancha selló el camino detrás de ellos. No hubo un solo grito de guerra, ninguna flecha, solo el sonido de los cascos de los caballos nerviosos y el eco de sus propios gritos de miedo, tragados por la roca. La montaña los había aprisionado. La noche que siguió fue su verdadero infierno. Los soldados, atrapados en la oscuridad, disparaban a las sombras, su bravuconería deshaciéndose con cada hora que pasaba.
Cuando un sueño agotado y asustado finalmente los venció, los fantasmas de Nacoa descendieron. Se movieron entre los hombres dormidos como el propio viento de la noche, sus manos tan ligeras como hojas cayendo. No, tocaron a un solo soldado. En su lugar se llevaron sus caballos, sus rifles, sus bolsas de municiones y sus odres de agua. Al amanecer, los soldados despertaron a un silencio absoluto. Desarmados, sin caballos y sin provisiones, se miraron unos a otros, su condición de conquistadores reducida a la de hombres perdidos. La larga y humillante caminata de regreso al fuerte, bajo la mirada impasible de la montaña, se convirtió en la leyenda más aterradora que jamás se contaría alrededor de las fogatas del capitán Valerio, una historia no de batalla, sino de impotencia total. Cuando los 6 soldados tambaleantes y despojados llegaron a las puertas del fuerte, pareciendo más peregrinos castigados que conquistadores, el capitán Valerio no gritó. Su silencio fue más terrible que cualquier furia. Vio en los ojos de sus hombres no la marca de una batalla perdida, sino el vacío de un alma robada, y comprendió que estaba luchando contra un enemigo que no podía ser baleado. Su guerra por territorio se transformó en una cruzada personal contra el fantasma que lo humillaba. Esa tarde ordenó que los prisioneros apaches fueran atados a postes en el centro del patio. No habría juicio ni justificación. Al amanecer serían ejecutados, uno por uno. Era su respuesta a la pluma de águila, su desafío gritado a la montaña. Muestra tu rostro, espíritu, o mira a tu pueblo desaparecer en el polvo. La noticia viajó a través de los ojos atentos del anciano, en la forma en que dejó caer un trozo de madera, una señal de desesperación que Nacoa leyó desde su cumbre como una sentencia de muerte. Regresó al valle no con un plan, sino con el peso del tiempo agotándose. La paciencia de la montaña ya no serviría. Ahora necesitaba la velocidad del relámpago. Reunió a sus jóvenes fantasmas en la penumbra, sus rostros tensos a la luz de las estrellas. «¿Quieren ver un fantasma?», dijo Nacoa, su voz baja y vibrante con una nueva intensidad. «Entonces les daremos uno que no podrán ignorar». Se volvió hacia Sombra, que levantó la cabeza de su pasto nocturno. En ese momento, la pieza final de su plan encajó, tan terrible como perfecta. No iba a liderar un ataque para salvar a los prisioneros. Iba a ofrecerle al enemigo lo único que su arrogancia no podía resistir, una carnada. La carnada sería él mismo, montado en el caballo más viejo y lento, cabalgando abiertamente hacia las puertas del infierno. Hubo un murmullo de incredulidad entre los jóvenes. Era un plan suicida, pero Nacoa levantó una mano silenciándolos. «La arrogancia del capitán es su mayor debilidad y nuestra única arma», explicó, con la voz tan tranquila como la superficie de un lago de montaña. «Él no quiere un muerto, quiere un trofeo. Quiere arrastrar al fantasma a su fuerte y mostrarles a todos que el espíritu de la montaña puede ser encadenado. No va a disparar, va a perseguir, y cuando él y sus mejores jinetes salgan de cacería, obsesionados conmigo y con el caballo que desprecian, dejarán su nido de víboras casi vacío. Es en ese momento», dijo, mirando a cada uno de sus compañeros, «que los verdaderos fantasmas atacarán, no con acero, sino con el silencio. Ustedes liberarán a los prisioneros y desaparecerán en la misma niebla de la que surgieron». Antes de que los primeros rayos de sol tocaran los picos más altos, el espectáculo macabro comenzó en el fuerte. Los prisioneros fueron arrastrados a los postes y el capitán Valerio subió a la muralla. Su rostro tenso de expectativa apareció entonces, emergiendo de la niebla del valle como un espectro nacido de la tierra, venía Nacoa. No galopaba como un guerrero en busca de gloria, sino que cabalgaba lentamente,
con una dignidad que era un insulto. Montaba a Sombra, el viejo caballo cojo, cuya lentitud deliberada parecía burlarse de la idea misma de urgencia. Avanzaron hacia el campo abierto frente al fuerte, una figura solitaria y frágil contra el poder inminente de un ejército. En los muros, la confusión de los soldados se transformó en risas nerviosas. Pero Valerio no rió. Su rostro se oscureció en una máscara de furia pura. Esa aparición no era un desafío, era el colmo del desprecio. «¡Abran las puertas!», rugió. «¡Lo quiero vivo! Quiero que el caballo y el jinete se arrodillen frente a mí». La valentía de convertirse en la carnada, de enfrentar la furia de un ejército montado en el símbolo de la debilidad, es un momento que define leyendas. Muestra tu apoyo a Nacoa en los comentarios y suscríbete. Gracias por ver hasta aquí.